Imagina que mañana, a las 3 de la madrugada, un radiotelescopio detecta una señal tan limpia y tan intensa que obliga a detener todo. No parece ruido, no parece un satélite, no parece un error, un patrón, un algo que se repite. Te despiertas y lo primero que ves en tu pantalla es una frase que no deberíamos leer nunca en modo casual. Posible señal artificial. ¿Qué harías? ¿Te reirías? ¿Entrarías en pánico? ¿O te quedaría ese frío en el estómago de quien sospecha que el universo acaba de cambiar? Ahora te digo algo incómodo. Una versión primitiva de ese momento ya ocurrió. No con trending topics, no con directos en YouTube, sino con papel continuo, números impresos y un científico que, por un segundo, dejó de ser un profesional frío para reaccionar como reaccionaría cualquiera. Fue en 1977 y el nombre quedó grabado para siempre porque fue lo único que pudo escribir al margen. ¡Wow! En agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear, en Ohio, estaba escuchando el cielo en una franja de radio muy particular, cerca de la llamada línea del hidrógeno, alrededor de 1420 MHz. ¿Por qué esa frecuencia importa? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Si tú quisieras elegir un canal universal para llamar la atención de desconocidos cósmicos, quizá escogerías justo el lugar del dial donde el universo, literalmente, habla de sí mismo. Esa era la lógica. Si alguien transmite, tal vez lo haga en un punto que cualquier civilización curiosa podría considerar especial. Big Ear no grababa audio como si fuera un micrófono. Medía intensidad de señal y la volcaba en una tira de papel. Lo normal era ver números bajos, ruido de fondo, pequeñas subidas sin importancia, hasta que apareció una secuencia que parecía gritar en medio del murmullo. 6 EQUJ5. No es un código secreto, es simplemente cómo el sistema representaba una intensidad inusualmente alta durante un intervalo de tiempo. Jerry Eman, uno de los científicos del proyecto, la vio, la rodeó con un círculo y escribió: ¡Wow! Ese gesto, tan humano, convirtió un dato en leyenda. ¿Qué tenía de especial esa señal? Primero, era fuerte, destacaba. Segundo, era estrecha en frecuencia, más parecida a una transmisión afinada que a un fenómeno natural amplio. Tercero, parecía venir de una zona concreta del cielo, cerca de la región de Sagitario. Y cuarto, duró aproximadamente lo que duraría una fuente fija al pasar por el haz del telescopio debido a la rotación de la Tierra, alrededor de 70 segundos. Es decir, no fue un destello de milisegundos sin contexto. Fue lo bastante largo como para que a cualquiera se le dispararan las alarmas internas. Aquí viene la pregunta que te quiero clavar. Si hubieras visto esa tira de papel, ¿qué habrías creído? Porque en ciencia, creer es peligroso. La ciencia exige repetición, exige ver el mismo fenómeno otra vez, con otro instrumento, con otra noche, con otra configuración, descartar interferencias, errores, coincidencias. Y con wow ocurrió el gran problema. No se repitió nunca más. Volvieron a apuntar a esa zona, buscaron otra vez, y nada. Silencio. Un único hola que aparece una vez y desaparece para siempre. En ese punto el caso se vuelve casi psicológico, porque una señal única puede ser tres cosas: una coincidencia natural rarísima, una interferencia humana imposible de rastrear, o un evento artificial real que pasó una sola vez. Y ese una sola vez nos mata. Si fuese una civilización, ¿por qué transmitiría algo tan breve? ¿Por qué no repetirlo? ¿Por qué no dejar un faro constante, un patrón que podamos confirmar? ¿Y si sí lo repitieron, pero nosotros no estábamos mirando en el momento correcto? ¿Y si era un haz muy estrecho que barrió el cielo y tocó nuestro planeta como un dedo que roza el agua? Durante décadas se propusieron explicaciones. Algunas apuntaban a fuentes naturales no comprendidas entonces, otras a emisiones vinculadas a cuerpos del sistema solar, otras a interferencias terrestres.
ninguna cerró el caso como un candado definitivo. La señal wow se quedó en esa zona peligrosa donde vive lo más adictivo del misterio. Lo suficiente para obsesionarte, insuficiente para darte descanso. Y hay un detalle técnico que vuelve todo aún más inquietante. Big Ear no seguía objetos como un telescopio moderno. En gran parte dejaba que el cielo pasara por delante. La Tierra giraba, el haz del radiotelescopio barría una franja del firmamento y cada fuente entraba y salía del campo en un tiempo limitado. Por eso, esos 70 y pico segundos importan tanto. Encajan con el tamaño del haz y con la forma en que el instrumento escaneaba el cielo. No fue un punto que apareció y desapareció al azar. Parece el perfil de algo fijo mientras el telescopio lo atravesaba. Si eso era una transmisión dirigida, imagina lo fácil que sería perderla para siempre. Basta con que el emisor apunte un poco diferente o transmita solo en momentos concretos. Nosotros miramos con ventanas estrechas, como quien intenta ver un faro giratorio entre edificios. Si parpadea justo cuando apartas la vista, jamás sabrás que existió. Y aquí está el giro. Aunque wow sea famosa, lo más importante no es ese episodio concreto. Lo importante es lo que nos enseñó sobre lo difícil que es escuchar el universo. Porque el espacio no está silencioso, está lleno de ruido. Púlsares que parecen relojes, explosiones estelares, plasma, magnetismos, tormentas solares y además el ruido que nosotros mismos generamos. Satélites, radares, telecomunicaciones, rebotes extraños. Buscar una tecnoseñal en medio de eso es como intentar distinguir una sola flauta en un estadio entero gritando, mientras tú también estás moviéndote y el viento cambia. Entonces, ¿qué hacemos hoy? ¿Seguimos esperando otro wow como si fuera un milagro? No. Hoy la búsqueda es más amplia y más inteligente. Ya no se trata solo de radio, se trata de tecnofirmas. Cualquier huella de tecnología que pueda delatar a alguien, incluso si no quiere hablar con nosotros. Y aquí te lanzo otra pregunta. Si existiera una civilización avanzada, ¿crees que necesariamente nos mandaría un mensaje? ¿O dejaría señales indirectas, inevitables, como el calor residual de su industria, o la forma extraña en que oscurece una estrella, o una química atmosférica que no encaja con la naturaleza? Además, la elección de esa banda de frecuencia no es un capricho. Alrededor de la línea del hidrógeno existe un cuidado especial porque es científicamente valiosa. Eso hace que cualquier señal extraña ahí sea, al mismo tiempo, más interesante y más sospechosa. Interesante porque parece deliberada, sospechosa porque sabemos que el entorno electromagnético humano puede colarse por caminos raros. La lucha real es esa: separar lo que viene del cosmos de lo que viene de nosotros. Por eso, wow es un símbolo de humildad. No es prueba de extraterrestres. Es el recordatorio de lo fácil que es confundir señal con ruido y de lo difícil que es ignorar un susurro perfectamente colocado en el dial del universo. Y ahora dime, si mañana apareciera una señal repetida, confirmada, matemática, ¿seríamos capaces de reconocerla sin destruirnos primero con el pánico y el ruido? En la segunda parte, vamos a entrar en la caja de herramientas moderna: filtros, algoritmos, falsas alarmas, y qué tecnofirmas serían tan claras que, esta vez sí, no habría escapatoria. Si la señal wow fue como ver una sombra pasar una sola vez por la pared, la búsqueda moderna de tecnoseñales es lo contrario. Es encender todas las luces, poner cámaras en cada esquina y aprender a distinguir entre un fantasma y el reflejo de tu propio coche. Porque el mayor enemigo del SETI no es la falta de señales, es el exceso de ruido. Y aquí es donde quiero que entiendas algo clave. Hoy no escuchamos el universo como en 1977. Hoy lo diseccionamos, lo filtramos, lo interrogamos. Y aún así, el universo y nuestra propia tecnología se empeñan en confundirnos. Piensa en lo que ha cambiado. En 1977 tenías papel continuo y un radiotelescopio con un modo de escaneo limitado. Hoy tienes miles de millones de canales de frecuencia analizados por ordenadores, redes de telescopios, algoritmos que buscan patrones que un humano jamás vería.
Pero también tienes un problema nuevo. Vivimos rodeados de señales humanas, satélites, enlaces, radares, comunicaciones, incluso emisiones accidentales. El cielo está lleno de basura electromagnética y, lo peor, es que esa basura puede imitar justo lo que buscamos. ¿Y qué buscamos exactamente? En radio, lo más clásico es una señal estrecha en frecuencia, como una línea finísima que sobresale del ruido. La naturaleza, por lo general, produce emisiones más anchas, más dispersas. Una línea estrecha puede indicar un transmisor, algo afinando una nota. Pero aquí aparece un detalle técnico que suele ser el filtro número 1, el corrimiento Doppler. Si una señal viene del espacio, su frecuencia aparente cambia ligeramente por el movimiento relativo. La Tierra rota, la Tierra orbita. El objeto emisor también podría moverse. Eso se ve como una deriva de frecuencia con el tiempo. Un buen candidato no solo es estrecho, también muestra una deriva compatible con un origen astronómico. Mucha interferencia terrestre no tiene esa firma, o la tiene de forma sospechosa. Así que los algoritmos buscan líneas estrechas y calculan su drift rate, su pendiente, como si estuvieran viendo una nota musical que se desliza lentamente. Pero aún así, te digo algo brutal. La gran mayoría de candidatos que parecen interesantes se mueren en la primera verificación. Y esa verificación es casi como un protocolo de crimen. ¿Estaba la antena apuntando al cielo o a un lugar donde se cuela una señal local? ¿La señal aparece también cuando apuntas a otra dirección? Si aparece igual, mala señal. Probablemente es RFI, interferencia de radiofrecuencia humana. ¿Aparece solo cuando apuntas a una estrella concreta y desaparece cuando apuntas fuera? Entonces sube de nivel. Por eso en SETI existe una obsesión con el on-off. Observar el objetivo, on, luego moverte a un punto cercano del cielo, off, luego volver, on. Si el candidato es real y viene de ese punto del cielo, debería comportarse como un faro, fuerte cuando estás encima, débil o ausente cuando te apartas. Si en cambio aparece en todas partes, no es un faro cósmico, es tu vecindario tecnológico gritándote al oído. ¿Y qué pasa cuando algo sobrevive a ese filtro? Entonces viene la parte más importante y más difícil, repetir la observación. Porque una señal única puede ser una rareza, una coincidencia, un rebote, pero si se repite con la misma estructura, desde la misma zona, con deriva coherente, entonces ya no estás ante un wow aislado, estás ante un patrón. Y un patrón es lo que la ciencia necesita para no caer en la ilusión. Aquí entra un actor moderno enorme. Programas de escucha sistemática a gran escala, proyectos que apuntan radiotelescopios muy potentes a miles de estrellas y almacenan cantidades monstruosas de datos. Se busca de todo, líneas estrechas, pulsos, modulaciones, repeticiones. Y aún así, casi todo termina teniendo explicación humana o natural. Esto es importante. El hecho de no encontrar mensajes no significa que la búsqueda sea inútil. Significa que estamos aprendiendo a clasificar el universo como quien aprende a reconocer aves por su canto. Al principio todo parece ruido, después empiezas a distinguir especies. Ahora hablemos del gran error que comete mucha gente, creer que cualquier cosa rara en radio es alien. Por ejemplo, las famosas ráfagas rápidas de radio, los FRB. Durante un tiempo, cuando empezaron a detectarse, fueron un misterio perfecto. Destellos intensos, brevísimos, de origen extragaláctico. Sonaban a algo, sonaban a «te han llamado». Pero con el tiempo y con mejores observaciones, muchas se han asociado a fenómenos astrofísicos extremos como magnetars u otros procesos energéticos. ¿Qué nos enseña eso? Que la naturaleza es capaz de producir cosas que parecen tecnológicas hasta que entiendes la física. Entonces, si no es radio, ¿qué más? Aquí es donde la búsqueda se vuelve mucho más interesante. Tecnofirmas. Y esto te lo digo así, de frente. Una civilización no tiene por qué querer hablar contigo para delatarse. Podría simplemente existir, usar energía, modificar su entorno.
y dejar huellas inevitables. Por ejemplo, luz láser. Si una civilización usa láseres muy potentes para comunicación o para propulsión, podría producir pulsos ópticos o infrarrojos detectables. La ventaja del láser es que puede ser muy direccional, un haz estrecho que llega limpio a largas distancias. La desventaja es la misma. Si no estás en la línea de tiro, no ves nada. Es como un puntero láser cruzando una sala gigante. Solo lo notas si te toca el ojo. Aún así, hay proyectos que buscan destellos ultra breves, patrones repetidos, señales demasiado perfectas para ser naturales. Luego tienes las megaestructuras. La idea de que una civilización avanzada podría construir estructuras gigantes alrededor de su estrella para capturar energía. No me interesa aquí venderte ciencia ficción. Me interesa el concepto de medición. Si una estrella mostrara atenuaciones extrañas, no periódicas, profundas, con perfiles raros, podrías preguntarte si hay polvo o algo artificial. Hubo casos mediáticos que dispararon este tipo de hipótesis, y aunque al final las explicaciones naturales suelen ganar, el punto es este. Hemos aprendido a mirar curvas de luz como detectives, buscando la firma de ingeniería. Y aún más potente, química atmosférica. Cuando un planeta pasa delante de su estrella, parte de la luz atraviesa su atmósfera. Esa atmósfera deja huellas espectrales. Si detectas gases en desequilibrio, podría ser vida. Si detectas compuestos que, en nuestra experiencia, se asocian a industria, podría ser tecnología. Aquí hay que ser brutalmente cuidadosos, porque el universo también produce química extraña de forma natural. Pero el camino está claro. Cada vez podemos leer mejor las atmósferas. Y cuanto mejor las leamos, más podremos separar mundo vivo de mundo industrial. Hay otra tecnofirma que me encanta, porque es casi inevitable: el calor residual. Cualquier civilización que use mucha energía tiene que disipar calor. La física es cruel. No puedes esconderlo para siempre. Eso podría verse como exceso de emisión infrarroja. No es una prueba simple, porque hay polvo, hay discos, hay 1000 fuentes infrarrojas naturales, pero la idea de buscar patrones de derroche energético está ahí. En otras palabras, no buscamos mensajes, buscamos rastros. Ahora déjame lanzarte una pregunta. ¿Y si el problema no es que no haya nadie, sino que estamos buscando en la puerta equivocada? ¿Y si las civilizaciones maduras se vuelven eficientes, silenciosas, casi invisibles? Aquí entra un detalle fascinante. Nosotros mismos, con el tiempo, hemos reducido nuestro ruido al espacio. Antes, la Tierra era un faro desordenado. Televisión analógica, transmisiones fuertes, radares por todas partes. Hoy muchas comunicaciones están más dirigidas, más eficientes, más encerradas en fibra o haces estrechos. Si alguien nos buscara desde lejos, quizá habría tenido más suerte hace 60 años que dentro de 60 más. ¿Te das cuenta? Tal vez el grito tecnológico es una fase corta en la vida de una civilización, un periodo ruidoso antes de volverse discreta. Si eso es común, encontrar tecnoseñales es como intentar pillar una conversación de segundos en una autopista a escala galáctica. Entonces, ¿qué haría falta para decir esto sí? Te lo resumo como si fuera un estándar de oro, una señal repetida desde la misma región del cielo, con deriva Doppler coherente, detectada por más de un instrumento independiente, con estructura que no encaje con procesos naturales conocidos, idealmente con contenido matemático o un patrón de modulación que parezca diseñado. No una vez, varias, y con verificación cruzada, porque el mundo puede volverse loco con una sola detección, pero la ciencia no debería. Y aquí viene el punto más importante de esta segunda parte. La búsqueda no es solo una caza de extraterrestres, es un entrenamiento de civilización. Nos obliga a construir instrumentos mejores, a limpiar nuestro propio ruido, a diferenciar señal de ilusión, a aprender paciencia. Y mientras la gente se ríe o se asusta, en algún lugar del planeta, esta noche, una antena está escuchando. Puede que no encuentre nada, puede que encuentre un falso positivo, o puede que encuentre el tipo de patrón que, esta vez sí,
no se borra con un quizá fue interferencia. Así que dime, si mañana apareciera un candidato fuerte, repetible, ¿qué crees que sería más difícil? ¿Detectarlo o aceptar con calma lo que significa? Porque en la tercera parte vamos a entrar justo ahí, la paradoja del silencio, el ¿dónde están? Las hipótesis más serias y más inquietantes y la pregunta final que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Si hay alguien ahí fuera, ¿de verdad queremos que nos respondan? Ahora llegamos a la parte que duele un poco, porque ya no se trata solo de radiotelescopios ni de algoritmos, sino de una pregunta que, si la miras fijamente, te cambia la manera de ver el mundo. Si el universo es tan grande, si hay tantos planetas, si la vida parece posible en tantos lugares, ¿por qué seguimos escuchando silencio? ¿Por qué no tenemos una señal repetida, confirmada, indiscutible? Esta es la famosa paradoja de Fermi, resumida en una frase casi cruel. Si hay tantos, ¿dónde están? Y antes de que pienses, entonces no existe nadie, déjame frenarte, porque el silencio no demuestra ausencia, demuestra límites, demuestra que nuestra ventana de búsqueda es pequeña, que nuestra historia tecnológica es un parpadeo y que quizá estamos usando el método equivocado. Imagínate intentando detectar conversaciones humanas desde el espacio, escuchando solo una frecuencia concreta durante unas pocas horas al día, mirando un barrio al azar. Podrías pasar siglos sin oír nada, y aún así, la ciudad seguiría llena de vida. Pero sí, el silencio también puede ser una pista, y aquí es donde las hipótesis se vuelven inquietantes. Una posibilidad es la más simple y la más dura. La vida compleja podría ser rarísima. Puede que microbios haya en muchos sitios, pero pasar de microbios a civilización tecnológica puede requerir una cadena de milagros biológicos, células complejas, multicelularidad, cerebros grandes, cultura, herramientas, estabilidad climática durante muchísimo tiempo. Y si uno solo de esos pasos es improbable, la galaxia puede estar llena de mundos con vida simple y casi vacía de civilizaciones que transmitan. Otra posibilidad es todavía más escalofriante, que exista un gran filtro, un punto en el camino de la vida hacia la tecnología donde la mayoría fracasa. Y aquí, dime honestamente, cuando miras nuestro mundo hoy, ¿no te parece plausible que una civilización pueda autodestruirse antes de volverse interplanetaria? Guerras, colapsos ecológicos, tecnologías que se les van de las manos, crisis internas. No hace falta un meteorito. A veces el peligro más grande nace dentro. Si ese patrón se repite en muchos planetas, el universo no está vacío por falta de vida, sino por falta de supervivencia. Ahora, hay hipótesis más sutiles. Por ejemplo, tal vez sí hay civilizaciones, pero no colonizan la galaxia porque no les interesa, o porque la física lo hace demasiado lento y caro. A veces se dice, si fueran avanzados, ya estarían por todas partes. Pero esa frase supone que una civilización tiene el impulso de expandirse sin límite. ¿Y si no? ¿Y si la madurez tecnológica lleva a lo contrario? ¿A la eficiencia? ¿A la introspección? ¿A vivir con menos gasto? Nosotros mismos, si sobrevivimos, podríamos preferir mundos virtuales, hábitats compactos o soluciones que no requieren llenar el cielo de colonias. La ausencia de colonización visible no significa ausencia de inteligencia. Puede significar prioridades distintas. Y luego está la idea que a la gente le da un escalofrío inmediato, la hipótesis del zoológico. ¿Y si nos observan pero no interfieren? ¿Y si existiera una especie de regla de no contacto, como nosotros intentamos no contaminar ciertos ecosistemas aislados? Esta hipótesis no se puede probar fácilmente, y por eso es peligrosa. Puede volverse religión, pero como posibilidad lógica existe. Y si fuera cierta, explicaría el silencio. No es que no haya nadie, es que están callados a propósito. Otra explicación que me parece de las más realistas es simplemente de escala. El espacio es demasiado grande y el tiempo demasiado largo. Las señales de radio viajan a velocidad de la luz, sí, pero aún así, entre estrellas hay años luz. Entre galaxias, millones. Una civilización puede transmitir durante 1000 años y aún así ser un susurro local. Y además, el tiempo importa.
Si una civilización transmite durante 10.000 años y luego desaparece, sus señales forman una burbuja que se expande. Si la Tierra no está dentro de esa burbuja en el momento correcto, no oiremos nada. El universo puede estar lleno de burbujas de transmisión que nunca nos rozan. ¿Te das cuenta de la ironía? Podría haber mensajes por todas partes, y aún así, nosotros estar fuera de cobertura. Y aquí entra un punto que casi nadie menciona con suficiente claridad. Nosotros llevamos escuchando en serio muy poco tiempo. Décadas. Unas pocas décadas. En una galaxia de miles de millones de años. Es como entrar en un cine en el último minuto y concluir que la película era aburrida porque no entendiste nada. Quizás solo acabamos de sentarnos. Ahora bien, si algún día el silencio se rompe, lo que viene después no será una fiesta sencilla, porque una señal inequívoca cambiaría el tablero cultural y político de la humanidad. Y quiero que te hagas esta pregunta sin defensas. ¿De verdad estamos preparados para saber que no somos únicos? La gente dice que sí, porque suena emocionante, pero piensa en las consecuencias psicológicas, en las religiones, en los gobiernos, en el mercado, en las teorías conspirativas, en la necesidad humana de interpretar todo como una amenaza o como una salvación. Una señal real no traería solo información, traería caos interpretativo. Y eso, para mí, es una de las razones por las que la discusión sobre ¿qué haríamos si? Es tan importante como la búsqueda. También está la otra pregunta, la que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si no es buena idea que nos encuentren? Porque durante mucho tiempo, una parte del debate ha sido enviemos mensajes, anunciémonos, hagamos METI. Y otra parte ha dicho, cuidado, no sabes quién está escuchando. Algunos lo comparan con gritar tu dirección en un bosque sin saber qué depredadores hay. Otros dicen que eso es paranoia, que si existieran civilizaciones capaces de venir aquí, ya nos habrían detectado por nuestra atmósfera o por nuestras emisiones. Ambos argumentos tienen puntos. Lo honesto es admitir que no lo sabemos. Y justamente por no saberlo, la pregunta se vuelve ética. ¿Quién decide en nombre de toda la especie si conviene o no conviene llamar la atención? Y aquí quiero conectar todo con algo que quizá te sorprenda. Incluso si nunca detectamos extraterrestres, la búsqueda ya está cambiándonos. Nos obliga a mejorar instrumentos, a entender el ruido cósmico, a estudiar atmósferas, a mapear exoplanetas, a analizar fenómenos extremos. En el proceso, descubrimos un universo más complejo y más raro de lo que imaginábamos. Muchas veces, cuando buscas mensajes, terminas encontrando física nueva. Y eso también tiene valor. No era alien, era un magnetar. No era una esfera de Dyson, era polvo extraño. Pero en cada caso, la humanidad aprendió. Sin embargo, vuelvo a la imagen que te prometí no soltar. La tira de papel con 6EQU5. Ese momento nos persigue porque representa la posibilidad mínima. Un susurro, un destello, la sensación de que, por un segundo, algo en la oscuridad podría haber sido intencional. La señal wow fue un casi. Y los casi son peligrosos porque alimentan la mente. Entonces, ¿qué hacemos con la paradoja de Fermi? Yo te propongo una respuesta que no es un eslogan, sino una postura. Humildad activa. Humildad para aceptar que todavía no sabemos lo suficiente, y activa porque seguimos buscando, afinando, mejorando. No es resignación, es paciencia inteligente. Y ahora, un cierre que quiero que sientas, no solo que entiendas. Si esta noche miras el cielo, lo verás como un techo lleno de luces. Pero en realidad es un océano con corrientes invisibles, con burbujas de transmisión que podrían estar pasando sin tocarnos, con civilizaciones posibles que quizá nacieron y murieron antes de que la vida existiera en la Tierra, con mundos donde la vida nunca pasó de microbio y otros donde quizá alguien está haciendo exactamente lo que hacemos nosotros, escuchando. La pregunta final no es ¿hay alguien? Porque esa puede tardar siglos. La pregunta final, la que te toca hoy, es otra. ¿Qué tipo de especie queremos ser mientras esperamos? ¿Una especie que se distrae con el ruido y el miedo
o una especie que mira el cielo con disciplina, curiosidad y responsabilidad. Porque si algún día llega un mensaje real, repetido, confirmado, no nos pedirá solo tecnología para detectarlo. Nos pedirá madurez para no convertirlo en guerra, en pánico o en espectáculo vacío. Así que cuando escuches hablar de SETI, de tecnofirmas, de la señal WOW, no lo pienses como un cuento de aliens. Piénsalo como el espejo más grande que tenemos. Uno que nos obliga a mirarnos como civilización en un universo inmenso. Y quizá esa sea la verdadera tecnofirma, la única que ya tenemos segura. Aquí hay una especie que pregunta. Aquí hay una especie que intenta escuchar. Y aunque el universo permanezca en silencio por ahora, nosotros no tenemos por qué hacerlo.